Ok, qué gusto nuevamente. Gracias por continuar conectados. Entonces, terminamos en la clase pasada, terminamos el análisis, la reflexión sobre nuestros factores de riesgo microsociales, es decir, externos, y nuestros factores de riesgo internos, personales, así como los factores protectores externos y los factores protectores internos. Y ambos grupos pertenecen al ámbito de los grupos vulnerables a los que de alguna manera pertenezco y soy parte, ¿verdad?, de ese grupo vulnerable. Entonces, quiero concluir esa etapa de la clase porque esta tarea va a continuar. Haremos el día de mañana un repaso para ver cuántos han podido relacionar. Ahora, la tarea para mañana es la siguiente. Vamos a relacionar, ya tenemos nuestro trabajo. Relacione, por favor, factores de riesgo con los factores protectores en los dos grupos. Mis factores personales me pueden ayudar para contrarrestar factores de riesgo personales y sociales. Mis factores sociales me complementan y me ayudan, protectores, a mis factores de riesgo personales y también, por supuesto, sociales. Entonces, se interconectan unos para acá, otros para acá, estos para acá, como si fuera un asterisco, ¿verdad? Así. Todos se interconectan unos con otros. El objetivo, entonces, ¿cuál es? Que podamos nosotros ahora, en esta otra etapa de la tarea, identificar esa relación, porque es ahí a donde va a radicar el punto de trabajo. Si no trabajamos con nuestras capacidades, si no las ponemos a trabajar, si no somos intencionales, si no somos determinados, si no accionamos, si no somos proactivos, propositivos, si no somos pro vida, entonces nadie nos va a poder ayudar si no de la misma manera, por lo menos en que nosotros nos podríamos ayudar. Puso el ejemplo el licenciado Agustín. Tenemos un familiar que no podemos sacarlo adelante por más que hasta el psiquiatra va a parar. Pero el problema es que la persona tampoco está poniendo de su parte. Por eso es que su vida va llegando a esos niveles y a esos grados. Yo les enseñé en la clase pasada también, les enseñé de los principales trastornos mentales, la psicosis, la depresión, la autolesión, suicidio, el consumo de sustancias como alcohol, tabaco y drogas, precisamente son trastornos mentales, neurológicos, por la falta de capacidades resilientes que no se aplican, no se ejercen. En otras palabras, la falta de aplicar, ejercer y trabajar los factores protectores para contrarrestar los factores de riesgo. Entonces, concluimos. La tarea es relacionar ahora cuál con cuál. ¿Cuál con cuáles o cuáles con cuál? En los cuatro grupos de factores riesgo y protectores. Muy bien, hasta este momento, ¿dudas o preguntas sobre esto? ¿Todo quedó claro? Muy bien. Ok, gracias, eso me gustó. ¿Tienen sus hojitas de la clase? La salud, la resiliencia y la tanatología. ¿Sí? ¿La imprimieron? Qué bueno que pudieron imprimirla. Muy bien. Erika tiene alzada su manita. Adelante, Erika, te escuchamos. Sí, yo tengo una duda referente al ejemplo que puso el compañero Agustín. Y, por ejemplo, ¿qué se hace en el caso cuando la persona definitivamente no se deja ayudar? Es cierto. Por increíble que parezca, eso es muy cierto, muy cierto, muy cierto. Miren, en la experiencia que nosotros hemos tenido, tanto a niveles familiares como a niveles profesionales,
poco se puede hacer. Depende el grado de afección de la persona. A veces hay personas que no llegan al grado de tener que ser internadas en un hospital psiquiátrico o en una clínica, ¿verdad? De recuperación. A veces no es necesario llegar a ese grado porque la persona no llega a ese grado de su afección emocional y mental. Pero sí llega a un punto en que no quiere, no acepta y no se puede. Entonces conserva un nivel de vida y una conducta de riesgo estandarizada, por decirlo así. Ahí se queda. Supongamos que toma, sigue tomando y vive y trabaja, pero sigue tomando y a veces se droga. O sea, está en un cierto estándar que ni para adelante ni para atrás. No se puede hacer mucho. Lo único es estar siempre cerca, de vez en cuando animando, porque llega el momento que las personas también a nosotros nos rechazan y no aceptan la ayuda y a veces podemos ser molestos y alguien podría decir, bueno, ya no quiero que me sigas hostigando y con esto y con esto, entonces nos cierran la puerta, no se puede hacer mucho. Pero en el caso de lo que dice Agustín, si la persona se está perdiendo, bueno, la intervención de parte principalmente de la familia nuclear es, dependiendo el grado, la internación, ¿verdad? Y la familia siempre va a tratar de hacer todo lo posible porque su familiar, por uno o por otro lado, pueda salir adelante. Eso es lo que llega uno a hacer a lo máximo. ¿Ok? Bien. Gracias. Con mucho gusto. Vamos a nuestras hojas. Página número 17 de nuestro curso, la resiliencia y su relación con la tanatología. Vamos a pedir, por favor, alguien que desee leer. A ver, Giovanni, ¿te gustaría leer? ¿Sí? ¿Tienes tus hojas? Ok. Giovanni, lee, por favor, Giovanni, la introducción. Son 3 párrafos. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a tratar de escucharte, Giovanni. Sí, Adelante, la introducción. hoy tendremos una enseñanza sobre la tanatología, es decir, sobre las pérdidas que van desde pérdidas por muertes de familiares, pérdidas por desapariciones forzadas, así como las pérdidas de negocios, trabajos, relaciones de pareja, familiares, patrimonios, pérdida de salud, entre otras. Inicialmente la tanatología se aplicaba al proceso de la muerte misma y el bien morir. Abarca al enfermo terminal y a los familiares, amistades, pero ha resultado tan eficaz en la protección y empoderamiento de las capacidades de procesar los duelos, que ha extendido a todo tipo de pérdidas, que de algún modo producen un duelo parecido al de la pérdida por muerte. Dentro de los factores de riesgo que afectan la salud mental en los individuos se encuentran los eventos catastróficos, la crisis y las pérdidas que producen un estado de duelo. Y un duelo mal elaborado se convierte en un duelo patológico que puede causar un trastorno mental como trastorno emocional, depresión, estrés postraumático, trastorno por estrés agudo, consumo de sustancias que causan otro trastorno. Ok, ¿qué les parece? Muchas gracias, Giovanni. Esto es lo que vamos a ver y esto es lo que abarca la tanatología. Es una ciencia de la salud, de la medicina forense y cubre aspectos críticos en la vida de un individuo porque la tanatología ha resultado tan eficaz en el proceso del manejo de las pérdidas, el duelo propiamente de la muerte o la enfermedad, que ha sido aplicada en los demás ámbitos de la vida de los seres humanos, porque se ha descubierto que las pérdidas, otro tipo de pérdidas, llegan a generar el mismo nivel de dolor, de sufrimiento, como si fuera a nivel de la muerte física o la pérdida de una extremidad. Entonces, por eso es que la tanatología ha surtido efectos muy favorables.
uno puede imaginar que alguien se quiera suicidar por una quiebra financiera, por una pérdida de una relación de pareja. ¿Cuántas personas se han suicidado por una relación de pareja y por quiebra financiera? La Gran Depresión en los Estados Unidos en el año 1929, si no me equivoco en la fecha, causó una oleada inmensa de suicidios. Muchos hombres en Estados Unidos se suicidaron por la gran crisis. Entonces, la tanatología ha sido muy favorable para intervenir en este proceso de duelo. Y, por ejemplo, ahorita con el COVID, lo que estamos viviendo con esta pandemia de dimensiones globales que ha afectado económicamente fuerte a muchas familias, ha habido pérdidas de trabajo, ha habido pérdidas de negocios, ha habido pérdidas patrimoniales, algunos han perdido la salud porque se han enfermado con el COVID, unos de manera leve, otros de manera grave, algunos han perdido familiares porque han muerto con el COVID. Entonces, si nos damos cuenta, urge una intervención tanatológica a dimensión nacional, cosa que de momento no se tiene programada en las estrategias de las intervenciones de salud pública, pero urge una promoción y una prevención de trastornos mentales por medio de la intervención tanatológica en la comunidad. Entonces, es muy importante. Yo estoy pensando que tan pronto se levante la epidemia, la contingencia, mejor dicho, aquí en Teloloapan, y nos permitan regresar al programa de radio. Yo quiero regresar al programa de radio con estos temas de la tanatología para estar ayudando desde la promoción y la concientización, la educación, a superar las crisis que ahorita la gente tiene. Además, la ansiedad, el estrés y todos los demás problemas psicosociales que las personas están teniendo. ¿Ok? Teníamos una manita levantada, es Guadalupe Yasmín. Adelante, Lupita. Ahora sí que como mis alumnos era para leer, maestro. Pero muy bien. igual, Pues antes, creo que hay algo importante que usted mencionó. Mencionó sobre la crisis que se está llevando a cabo y que de una u otra manera precisamente a nosotros como docentes pues nos llevó a tomar el curso. Es decir, la forma o la manera en la que nosotros podemos ayudar a nuestros alumnos cuando ya estemos en clases o incluso ahorita que no estamos en el salón o en la aula. De alguna forma, creo yo que sí es importante este curso, puesto que precisamente lo que comenta la lectura, una crisis o un duelo no viene pues dice elaborado. Aquí un duelo no viene un duelo mal elaborado, dice que se puede convertir en un duelo patológico. Así es. Es decir, por ejemplo, he escuchado comentarios y he visto tal vez en broma en Facebook, el hecho de que dicen los padres de familia que se les está dejando mucha tarea. Y realmente, pues no es que se les esté dejando mucha tarea, en realidad el trabajo que se les está dejando, pues es el que se hace a diario. Simplemente que como pues no hay un horario fijo para hacer las cosas como antes, pues el alumno se está, pues ahora sí que siente que es mucho trabajo y pues la realidad es que no es así. Claro. Ese trabajo se realizaba, pero como era en aula, era en un horario fijo, pues ahora sienten que es mucho. Y parte de esa crisis precisamente se está generando en nuestros alumnos. Sí, exacto. Me encanta lo que mencionas, también lo que dijo, parece que fue Ari, eso de aplicar este conocimiento a su entorno social, me encanta. La verdad, eso es una gratificación real, porque todos podemos ser promotores
¿verdad? De este conocimiento y transmitirlo a otras personas. No hay nada más satisfactorio que ayudar a alguien. Es, creo yo, la satisfacción más grande que puede haber, o una de las más grandes en la vida, ayudar a otros. Muy bien. Ahora, Lupita, pues ya que estás ahí de una vez, ¿por qué no lees? Vamos a definir qué es la crisis, porque la tanatología cubre la crisis. La crisis en general abarca muchas cosas. Hay que comprender los conceptos para que uno pueda entender y uno sobre eso pueda accionar. ¿Qué es crisis? Hay 3 conceptos que les escribí de crisis. Adelante, Lupita, por favor. Definición, sí, definición de crisis. Definición número 1. Un estado temporal de trastorno y desorganización, caracterizado principalmente por la incapacidad del individuo para abordar situaciones particulares, utilizando métodos acostumbrados para la solución de problemas. Definición 2. Una crisis psicológica ocurre cuando un evento traumático desborda excesivamente la capacidad de una persona de manejarse en su modo usual. Definición 3. Es una situación no habitual cuyo impacto, debido al número de perjudicados, daños producidos, etc., desborda la capacidad normal de respuesta de la comunidad afectada. Entre paréntesis, Aguirre. Muy bien, muchas gracias, bien leído. Podemos, en sus hojas puse esta definición. Podríamos definir una crisis en simples palabras así. Estos 3 conceptos los podríamos definir de esta manera. Un suceso infausto que trae desgracia y causa tristeza, dolor o sufrimiento moral, que altera gravemente, una crisis altera gravemente el orden regular de las cosas. Eso es una crisis. Entonces, ¿por qué estamos en crisis? Pues porque está la situación alterando gravemente el orden regular de las cosas, este suceso, y está trayendo ya sea desgracia, ya sea tristeza, dolor o sufrimiento. Ahora, ante esta situación existe la ciencia de la medicina forense que se llama tanatología. ¿Qué es entonces tanatología? Vamos a definir este concepto. ¿Quién levanta la manita para leer este concepto de tanatología? Punto número 1. A ver, ¿quién lee? Muy bien, Adriana, por favor. Gracias. Ayúdanos a leer, por favor, ¿qué es tanatología? Ese primer punto. ¿Qué es la tanatología? Es una disciplina encargada de encontrar sentidos al proceso de la muerte. Está relacionada con el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, la desesperanza y muerte, y en general con el duelo por la pérdida de una relación, de un ser querido. El término tanatología deriva del griego antiguo. En la mitología griega, Thanatos, que significa muerte, logos, definición o tratado. Rama de la medicina forense que pertenece a la ciencia de la salud. Ok, muchas gracias. Gracias, Adriana. Entonces, como podemos ver, la definición de tanatología, pues es una disciplina, ¿verdad? Es una ciencia de la salud que se enfoca, se encarga de tratar con la muerte, tratado de la muerte, para encontrarle sentido a lo que no tiene sentido. Y recuerdan que les presenté un gráfico al principio en la clase de resiliencia. Encontrarle sentido a lo que no tiene sentido, eso tiene que ver con tanatología. Encontrarle sentido a lo que no tiene sentido tiene que ver con capacidades de resiliencia. Encontrarle sentido a lo que no tiene sentido tiene que ver con aptitudes de la salud mental. Entonces podemos ver cómo estas 3 grandes ciencias de la salud se interrelacionan con una palabra: sentido. El sentido de la vida, el sentido de las cosas, el sentido de lo que nos pasa, de lo que nos sucede. La clase que vamos a abordar, como las otras clases, lo vamos a abordar de manera pues pragmática, pero no es fácil. Es un tema súper profundo en el sentido no tanto de conocimiento, que también, pero mayormente del nivel de delicado que es.
porque a veces hay situaciones de crisis, adversidades, que no hay forma de imaginar el dolor que causa en un ser humano, en una persona. Y a veces uno siente que nunca te vas a recuperar de ese dolor, de esa pérdida, que nunca vas a ser el mismo o la misma. Y en cierta forma eso tiene sentido porque el dolor es demasiado, la pérdida es real. Pero a eso es la tanatología, el sentido, a lo que no tiene, es tratado de la muerte, ¿ok? Por eso este tema es muy, muy importante. Ahora vamos a leer qué es duelo. Estamos viendo dos características muy importantes que tienen relación con la tanatología, las crisis y los duelos. Los duelos tienen que ver con las pérdidas, ¿verdad?, que causan un duelo. Las crisis tienen que ver con los eventos, los sucesos que provocan los duelos. Y ante esto, pues la tanatología entra en intervención. Muy bien. Vamos a leer, por favor. Tengo 3 párrafos del concepto de duelo. Vamos a repartirlos para que otros participen. Camilo, ¿te gustaría leer el primer párrafo del concepto ¿qué es duelo? Adelante, Camilo, por favor. ¿Qué es un duelo? Primer párrafo. Luego Paulina. Muy bien. Espérame. No se activa tu micrófono, Camilo. Espéranos tantito. ¿Puedes activar tu micrófono en tu celular? Tocando la pantalla, a ver si sale tu micrófono y actívalo. Ahí está. Ya, Camilo, muchas gracias. Adelante. No te escuchamos. Se quitó el micrófono. A ver. Ahí está. Háblanos primero, 1, 2. Súbele el volumen. No te escuchamos. Bueno, a ver si lo podemos recuperar. Paulina, ¿puedes ayudarnos a leer el primer párrafo de ¿qué es un duelo? Un momentito. Adelante, Paulina. Ok, ¿qué es un duelo? El duelo en sí mismo no es un trastorno mental, es un proceso emocional y natural vivido por la persona que sufre una pérdida, cualquiera que sea esta. Sin embargo, puede convertirse en un duelo patológico, enfermedad causando un trastorno mental. Duelo es el proceso que cada ser humano experimenta de diferentes formas e intensidades que varían según la edad, el sexo, el vínculo afectivo, la fortaleza emocional y espiritual y hasta la cultura a la que pertenecemos. El duelo se relaciona con las pérdidas que van desde la muerte súbita de un ser querido, la muerte anticipada por una enfermedad degenerativa y pérdidas que de algún modo producen un duelo, dolor parecido al de la pérdida por muerte, ya sean pérdidas materiales, pérdidas patrimoniales, pérdidas de la salud, pérdidas de relaciones de pareja, aborto, entre otros. Ok, muchas gracias. Entonces, como podemos observar, el duelo es un estado, un proceso al que una persona, un ser humano, entramos por una pérdida, ¿verdad?, que se puede tener. Este tipo de pérdidas se ha vuelto un grupo de pérdidas, ¿verdad?, de varios tipos que nos pueden llevar a un proceso de un duelo, es un estado de duelo. El duelo no tiene un tiempo definido. El tiempo definido depende de cada individuo, cada persona va a vivir su duelo de diferente manera. Supongamos que hablamos de un duelo por la muerte de un familiar. Si muere un familiar, el duelo lo va a vivir los familiares de diferente manera. Los hijos lo van a vivir de una manera, los papás lo van a vivir de una manera, los hermanos lo van a vivir de una manera, los primos, los tíos y los amigos. Todos vamos o viven el duelo de manera diferente. Por lo tanto, se debe respetar el duelo de cada persona, porque nadie vive el duelo de manera igual.
Todos tienen su propio tiempo, su propia manera de procesarlo, de vivirlo, de sufrirlo. Y nadie puede decirle a otro cuándo terminar el duelo. Sin embargo, el duelo debe terminarse cuando ya cumplió un periodo saludable en el que la persona ha vivido las fases del duelo, las ha trabajado y comienza a reorganizar su vida. Eso es a lo que vamos a llegar con esta clase hasta su comprensión completa. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver, ¿qué tiempo nos queda, licenciado? Ok. No, vamos a ver hasta dónde llegamos en esta clase. Muy bien. Vamos a ver 4 tipos de duelo y al final vamos a ver cómo se vive el duelo, cuáles son sus fases, el proceso del duelo, y el objetivo es comprender a qué debemos llegar con el duelo. Para esto son las capacidades resilientes, nos van a ayudar a elaborar un duelo saludable. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver tipos de duelo. El primer duelo, le voy a pedir, bueno, adelante. Vamos a ver el primer duelo, voy a leerlo yo. El primer duelo se llama el duelo desautorizado, ¿ok? Ahí lo tienen en sus hojas. ¿Por qué se llama un duelo desautorizado? Se llama un duelo desautorizado porque es una pérdida que no puede ser reconocida o expresada abiertamente ante la sociedad. Por eso se desautoriza. No se pueden expresar sus emociones y pensamientos, de manera que es silenciada en su dolor, se silencia. Y en estos casos se habla que se desautorizó el duelo. Este duelo se le puede definir como un duelo incomprendido, un duelo silenciado, un duelo desautorizado. Les puse en sus hojas unos ejemplos y en la ilustración que tienen en su pantalla puse a un niño, una niñita. ¿Por qué elegí esta foto? Bueno, normalmente la mayoría de las personas que viven este duelo desautorizado son los niños, porque los niños casi siempre son desautorizados en los duelos. Por ejemplo, se muere un hermanito, se muere un papá, se muere un abuelito. ¿Cuál es la tendencia de la familia ante los niños menores? Protegerlos. Nuestra intención no es desautorizar el duelo, los queremos proteger. ¿Y qué hacemos? No veas, no vayas, vente para acá, no llores, llévatelo a la recámara, escóndelo, llévatelo a otra casa y lo separamos del ser familiar, del ser amado que murió. Eso se llama desautorizar el duelo, porque no permitimos, sí, que el niño o la niña viva, por supuesto, a su nivel el duelo, no se le respeta su duelo y no se le permite sufrirlo, vivirlo, entenderlo a su nivel y se le desautoriza, porque nuestra mentalidad es protegerlo, pero al protegerlo estamos desautorizando el duelo. ¿Cuántos minutos? Nos quedan 10 minutos, vamos a aprovechar. Sigue Ari. ¿Ari tiene una pregunta? ¿Sí? Ari y luego Cintia. Primero Ari. A ver, Ari. Ya, adelante, Ari. Bueno, es una aportación. A ver. Los niños perciben, ¿sí? Es una aportación. Los niños perciben la muerte de diferente manera que los adultos. Por supuesto. Porque ellos se basan básicamente en los cuentos. En los cuentos nos dicen que, por ejemplo, que el lobo se comió a la abuelita, pero ¿qué pasó después? La abuelita regresó. O que hay diferentes cuentos y los niños no alcanzan a percibir las pérdidas como final de la vida, sino que ellos sienten que los seres queridos van a venir de otra manera o que más adelante los van a ver, o ellos en su imaginación piensan que vieron a su abuelito. Como aportación también,
para trabajar el duelo con niños, bueno, no el duelo, las pérdidas, vi un cuento muy interesante que se llama Camino a casa. Está en el rincón del libro de cualquier biblioteca de educación primaria. Igual si tienen algún niño, pueden trabajarlo con ese cuento. Es una aportación nada más. Excelente, Ari. Por favor, un favor, mándanos al WhatsApp los datos exactos de ese cuento, ¿ok? De ese libro, del libro y el cuento, para que tengamos la fuente. Muy bien. ¿Quién más? ¿Cintia? ¿O alguien más? Sí, Sí, adelante. efectivamente, en el duelo desautorizado, pues yo siento que es complicado. Yo hace unos años perdí a unos tíos en un accidente y pues efectivamente lo que hicimos fue separar a los niños en el momento de que teníamos que ir al panteón a dar la despedida. Pues acercamos a los niños, pero a lo que me refiero, no acercamos cerca de la tumba ni nada, pero al momento de empezar la música y del sollozo de los demás, pues mis dos sobrinos empezaron a llorar desconsoladamente y pues para calmarlos sí fue algo complicado porque primero les preguntamos por qué estaban llorando cuando nosotros no les habíamos explicado nada, tenían como unos 3, 4 años, pero dice que les daban tantas ganas de llorar por escuchar a toda la gente llorar, o sea, es un llanto como contagioso, de a lo mejor tú no comprendes, y yo lo vi en ese momento, mis sobrinos no comprendían, pero estaban siendo, ¿cómo se dice? Compartían el sentimiento de los que estaban a su alrededor, y sí fue algo no muy grato, pues para mí, como ya adulta, y ver que el niño, pues el llanto desconsolado que tenían. Claro. Sí, ningún duelo, hablando de muertes, ¿verdad? De las pérdidas físicas humanas de los seres queridos, de los seres amados ahorita, en un momento, Adriana, ¿cómo no? Es fácil. No estamos, decía yo antes de empezar, no es fácil. Vamos a hablarlo, pero no significa que sea fácil. Ahora, en esta clase, en este curso de resiliencia emocional y su relación con la tanatología, solamente les estoy exponiendo los tipos de duelo que existen, que hay, pero no estamos desarrollando cada duelo, cómo se maneja. ¿Estamos? Porque este curso no es de tanatología. Para que yo pudiese tomar el tiempo, sería una clase, cuando menos completa, de cada duelo. Y ahí, y eso habría que ver hasta dónde abarca uno, porque como bien decía Ari, los niños tienen toda una enseñanza sobre cómo guiar el duelo de un niño, y lo mismo con los adultos. También hay duelos para las desapariciones forzadas, por ejemplo, no es el mismo duelo cuando se habla ya de secuestros o desapariciones forzadas, son distintos, ¿verdad? Los problemas de las pérdidas, ¿verdad? Los efectos. Sin embargo, estamos abordando el conocimiento de los duelos que existen. Solamente hago esa aclaración porque obviamente no podemos en este curso profundizar en cada duelo, pero está excelente que estén ustedes aportando. Vamos a escuchar a Adriana, que tiene algún comentario. Adelante, Adriana. Yo pienso a raíz de esta lectura, yo pienso que dentro del duelo desautorizado se podría hacer como un abuso sexual de una niña hacia una persona adulta hacia una niña, Sí, ¿no? sí, así es. Así es. En mi transcurso de la vida de trabajo, yo he visto muchos casos. Más que nada, yo soy maestra de preescolar y yo hace muchos años vi un caso así de una niña que abusaron, su propio papá abusó Sí, de ella. sí. Entonces, ese era un gran problema para ella. Pero como dice usted, o sea, depende del ánimo o más que nada de la forma de cómo ven las cosas. Ahorita la compañera que habló sobre un cuento, en mi caso no podría ser así. Mi papá tiene 3 años que murió y mi hijo pues era su papá prácticamente. Entonces, cuando él muere, a los 2, 3 días, nosotros hablándole, mira, hijo, pasó esto, y bueno, entonces él me decía, yo le decía, vamos a leer, vamos a hacer esto, y bueno, eso lo
lo normal, ¿no? De que tu abuelita está en el cielo y va a venir en poco tiempo y va a estar aquí con nosotros o nos está viendo en todo momento, pero no es así. O sea, él decía, ¿sabes qué, mamá? Dime la verdad, o sea, dime la verdad de que yo no lo voy a ver. Y en pocas palabras, o sea, nos ahorramos, tanto tú como yo. O sea, son cosas que a lo mejor depende de la madurez de cada quien y de cómo va a tomar las cosas. Así es. Yo eso creo. Muchas gracias por tu valiosa aportación, Adriana. Así es, eso es muy clave cuando hablamos del duelo. Les decía también hace un momento, cada persona vivirá su duelo de diferente manera, incluyendo los niños. Y para tratar el duelo por pérdidas de padres, abuelitos o a un ser amado de un niño, requiere también su estrategia. Muy bien, queridos estudiantes, hemos llegado al final ya de este tiempo. Hasta aquí vamos a detener, pero quiero decirles, el duelo desautorizado como ejemplo son abortos. Hay quien ha tenido un aborto y no lo puede vivir el duelo públicamente, entonces lo desautoriza su duelo porque no lo puede expresar abiertamente a la sociedad, a la familia. Entonces se llama un duelo desautorizado. Lo mismo los trastornos mentales, cuando se padecen hay pena, hay prejuicio, hay estigma y a veces no se expresan y no se vive el duelo por el trastorno mental. Daremos más detalles. Y lo que dijo ahorita Adriana, muy valioso, abusos sexuales de niños, jóvenes y adultos. A veces no se vive la pérdida de la virginidad, la pérdida de la moral, la pérdida de esa inocencia. No se puede vivir abiertamente ese duelo. Recuerden que duelo es pérdida, está relacionado intrínsecamente. Entonces se desautoriza. Y eso es un duelo que también tiene su manera de llevarse, el duelo desautorizado, porque tanto se desautoriza porque no se puede, como se desautoriza porque alguien lo desautorizó. Entonces, de alguna manera en ambos casos hay que llevar el duelo para que ese duelo desautorizado no se acumule y no cause un duelo patológico, no se postergue, ¿verdad? Y no se mantenga ahí abierto. Muy bien, hemos llegado al final porque ya tenemos un minuto, ¿verdad? Un minuto para despedirnos, muchas gracias. Mañana seguiremos trabajando con esta clase y retomaremos los factores protectores y su relación directa con los factores de riesgo. ¿Cómo los vamos a trabajar? ¿Cuál con cuál? ¿Cuál con cuál? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Dios los bendiga mucho, que descansen, que tengan un bendecido día mañana. Si Dios nos presta vida, a las 7 mañana nos vemos. Gracias a todos por participar.